hola, ¿cómo va? El abrazo de un día nuevo, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Diputado Televisión para imaginar, para recrear, para armar un rompecabezas de toda la data que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a buscar primero la información nacional e internacional y después de más a menos o de menos a más la tratamos de darle marco o encuadre parlamentario. Sabemos que todo está en receso, pero hay historias paralelas a un país que camina como puede, que van a terminar, vamos a ver si pasa, en el ámbito, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Noticias sueltas o no sueltas. En el día de hoy, el presidente de la República, en un ida y vuelta con gobernadores, algunos presenciales en Buenos Aires, otros vía Zoom desde sus territorios propios. Cuando digo propio, estoy hablando de regionalismo, naturalmente. Pensando en voz alta lo que el propio presidente hizo circular antes de la fiesta de fin de año, que tiene que ver con un juicio político a la Corte Suprema, que en este caso son 4, pero principalmente al juez Rosati. Según quien me va abriendo algunas ventanas o enseñando, la Cámara de Diputados tendría que ser la acusatoria y la Cámara de Senadores la que juzga. En algún momento, y eso sí, uno la siguió muy de cerca, fue la década del 90. En esa corte de mayoría automática, donde estaba Nazareno, Bogiano y otros, hubo algunos, y otros, antes de que le llegue el juicio político, se bajaron. Esto es lo que estaba ocurriendo en estas horas. Y después también hay historias de espionaje y no de espionaje, y en la determinación si es cierto o no es cierto, y en las acusaciones si el aparato del Estado tiene que espiar o no espiar, se corre los verdaderos sujetos. Pero vamos a pensarlo junto con los compañeros y las compañeras. Por ejemplo, Carolina Ramos. Hola, Carlos. Hola, Horacio, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año para vos, tu gente querida. Pero Benaín. ¿Qué tal, Lembón? ¿Todo bien? Bueno, y él es Martín Bravo. Martín Bravo. Es un apellido que te da una fuerza bárbara. Bravo, bravo. No, pero da fuerza, da energía. Está bueno. Está bueno. Mira, hablabas de la reunión de gobernadores, Sí, y justamente estaba contame. escuchando un audio con información de último momento que está vinculada a que el encuentro finalizó hace unos minutos nada más. Los gobernadores pidieron esta reunión con Alberto Fernández para apoyar con su firma un pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación, basándose, decía uno de ellos recién hablando, en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y también, bueno, hablan de una violación de lo que es la ética pública a la hora de dirigirse o expresarse ante sus fallos. Utilizan el fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación como ejemplo, y lo que dicen también es que, bueno, consideran que hay una cuota de parcialidad a la hora de resolver y de fallar en estas cuestiones. Por eso, en este encuentro que se desarrolló en Casa Rosada, desde las 11 de la mañana, suscriben, digamos, con sus firmas para poder avanzar y respaldar al presidente en este pedido de juicio político que deberá pasar por el Congreso de la Nación. Por eso lo traemos a pensar en voz alta, con la cabeza abierta, no solo en la isla o un archipiélago de un poder. Acá también juega, claro, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo que dice, pero necesita el Poder Parlamentario para poder avanzar en su intención. Bueno, aclaremos de todos modos que para poder tratar el juicio político en enero, primero tiene que ingresar el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. Allí se establece el temario de las sesiones extraordinarias y probablemente el juicio político, si es que se presenta el proyecto, sea uno de los temas a tratar. Otro de los posibles temas tiene que ver con la coparticipación. Ustedes saben que el presidente en su momento anunció que enviaría también otro proyecto para que el Congreso en definitiva diga de dónde van a salir los fondos para pagarle los fondos a la ciudad de Buenos Aires.
También se especula con que ingrese en extraordinarias la moratoria previsional y el blanqueo, que tampoco termina de presentarse el proyecto, ¿no? El blanqueo anunciado por Sergio Massa, así que también parte de la expectativa está puesta en el llamado a extraordinarias. En tiempos cronológicos, el cronológico y tiempo es más o menos parecido. ¿Cuáles serían los tiempos? Estamos hoy en 3 de enero, más allá que todo el mundo está en sus casas, en vacaciones o trabajando en sus oficinas. Para que esto sea un cuerpo que piense, debata y se reúna, ¿qué más hace falta? En el caso del juicio político, podemos pensar en que puede haber una paradoja, que el oficialismo, más que apurarse, lo que a veces decimos que el oficialismo apura un debate para llevarlo al recinto, para sancionarlo, para aprobarlo, tal vez la estrategia sea justamente la contraria, porque... mira... Claro. Es casi una jugada de ajedrez. Alguna vez digo, vos pensás cómo avanzar y decir, yo puedo apurar la intención, pero no termino de completar la pieza. Exacto, porque en el recinto van a hacer falta los 2/3 de los votos. Es muy difícil. Al oficialismo en este momento le está costando reunir quórum, le está costando lo hemos visto las últimas semanas del año que se fue. Una mayoría simple. Sí. Los 2/3, mucho más difícil. En la comisión, en cambio, el oficialismo sí tiene mayoría. Entonces lo que puede hacer es generar una pieza, el espacio para que haya un debate amplio, citar expositores, citar a los propios... Es otra expresión política. Claro. Ahí va, ¿no? Ahí va. Más que viabilidad de que esto suceda, como bien dice Martín, es más que nada esa expresión política de instalar el debate en el Parlamento. Muy bien. Y que a partir de ello llegue, digamos, a la opinión pública de esta forma. Y un debate que en comisión podría extenderse durante 60 días. Ahora, luego con Martín vamos a estar repasando paso a paso cómo procede un juicio político, pero lo cierto es que, ya les adelanto, una vez que la comisión se reúne, se abre un sumario y hay 60 días para que, como decía Martín, se realice una investigación, se cita a los involucrados, también a testigos, que se recabe toda la documentación necesaria. Ya estás en marzo. Pensemos que entonces durante 2 meses vamos a estar hablando quizás de este tema, ¿no? Instalaría el oficialismo el debate en la opinión pública, pero como dice Martín, en el recinto, al menos hasta ahora, no están los votos. Y la pregunta sigue siendo cuán cerca o lejano está el gobierno nacional de la gente al instalar este debate, ¿no? Si realmente está vinculado a una necesidad de las personas o los ciudadanos de a pie, utilizando el Congreso para de alguna forma expresarse políticamente en contra de la Corte de Justicia o Suprema de la Nación. Eso habrá que ver si en la opinión pública esto es importante. Está bueno para pensarlo en voz alta. En los últimos meses, incluso el mes del año que se fue, todo el arco político, las necesidades urgentes van por una avenida mucho más pequeña y hay algunos protagonistas de un lado y del otro, oficialismo y oposición, que más allá de distraer y tener protagonismo mediático, la economía se lo está comiendo, nos está comiendo. Hoy, por ejemplo, dice un importante empresario del mundo de la salud, porque además tiene otros negocios. Bueno, yo voy a aumentar, pero mirá que aumentaste el 100% en un año. Bueno, está bien. Si vos no ganás tanto, yo te acepto un descuento, pero de menos a más, lo que te pase se llama copago. ¿Querés que te escuchen el pecho? Es un precio. Te rompiste el brazo, la tenés que poner por afuera. Vaya como al club, ¿viste? Como en estas nuevas centros de... Cuando éramos chicos íbamos al club. Y con la cuota social ibas a la pile, a la canchita de fútbol, esto y lo otro. No había ahora está Pepe Bicicleta, que alquiló locales, compró locales y dice, bueno, ¿qué querés? Y yo voy a hacer bicicleta. Bueno, toma un ticket. Pero yo quiero hacer tutti, otro ticket. Entonces, estamos complicados. Entonces, volviendo al razonamiento que nos disparó Verónica, las necesidades urgentes son comer y trabajar. Comer, trabajar, donde esconderte para dormir un poco para que no te agarre la lluvia. Pero comer y trabajar. Entonces, como todo eso viene
Y que tu salario no sea comido no se te escape, claro, la inflación, ¿no? Porque no se te vaya. Lo que está buscando el gobierno, y en los últimos meses profundizó esa estrategia, es vincular las dos cuestiones. Es difícil porque uno lo piensa, urgente, vos decís, con lo importante. Es un lugar común lo que estoy diciendo, pero entre lo urgente y lo importante. Sí, y las cuestiones judiciales con lo que le pasa a la sociedad, a la ciudadanía en el día a día. Todo el año. Porque nosotros hablamos Consejo de la Magistratura y es un tema técnico, Corte el juicio Suprema. a Cristina es otro tema. Pero lo que dice el gobierno es, y ejemplifica con lo que decís, Horacio, de algunas tarifas que van subiendo, muchas veces decide la justicia. Entonces ahí el gobierno dice, bueno, pero es lo que te pasa más allá de las causas de Cristina, es lo que le va pasando al ciudadano todos los días con los precios. Porque cuando te dicen, bueno, che, en septiembre, octubre va a haber una devaluación. No. En noviembre, no. Y vos ves el goteo, una devaluación. Porque, Totalmente. ¿cuál es la espalda? Lo que tenés en el central. Es el ABC, es el cuánto dolarete tenés. Que la vendo, que no la vendo, que no la vendo, que la soja, que el desierto, que el fondo me aprieta. Es la misma historia de hace 40 años. Con peronistas, con radicales, con los milicos. Y no le digo nada del 90. Y no le digo nada del 90. No Pero empecemos bueno, con el 90. no, Arrancamos el año así. No. 1890 le iba a decir hoy. ¿Y sabes por qué? Hoy estaba pensando cómo decírselo. A ver. Todo un desafío para mi Wikipedia. En Bonpedia. En Bonpedia. La generación del 80, en realidad, Claro. imaginó un país que era a medida también. Era un país agrícola-ganadero. Los tipos y las muchachas, estoy hablando del capital, los tipos no es una individualización. Pensaba en un país a medida. Le damos de comer al mundo, hacemos un gran castillo en medio de la pampa, pero necesitamos todo el mundo que tiene hambre afuera. Traemos italianos, españoles que en la guerra estaban desesperados y no había nada. Le vamos a poner escuelas, vamos a poner hospitales. Ese era un proyecto liberal, comillas. Yo creo igual en otra estrategia política. Pero era un proyecto, es decir, hoy el liberal es un mundo financiero. Sobra guita acá, la pongo allá, la timbeo acá. Y en el mientras tanto, ¿ustedes prepararon un juicio? Sí, Horacio, antes te cuento un pequeño detalle. En este momento está sucediendo una conferencia de prensa de algunos gobernadores en La Rosada y en ese contexto Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció que el día de mañana se va a presentar el pedido de juicio político. Ya tiene fecha, el ingreso. Cuando yo era chiquitito había una canción que se llamaba A la pelotita. A la pelotita, a la pelotita. Bueno, se cantaba en la revista Dislocada. Eso es década del 40 y 50. Bueno, a ver, vamos a escucharlo a don Leopoldo Morón, diputado él. Digo, yo estoy haciendo algunos borradores de 40 años de democracia. En el cuerpo parlamentario, el que queda vigente, digo, ocupando una banca de aquella primera generación de diputados es Leopoldo. Claro. Sentado hoy por hoy. Bueno, a ver, don Morón, ¿qué dice usted del juicio político? Bueno, nosotros, reitero, vamos a hacer, y lo hizo la presidenta de la Cámara también, y lo hizo el presidente de nuestro bloque, todos los esfuerzos necesarios para que se avance. Además, las cosas tienen que correr por cuerda separada. Una cosa es trabajar para sancionar todas las leyes que beneficien a la sociedad, y otra cosa es avanzar en lo que seguramente va a ocurrir, que es la sustanciación de un juicio político a la Corte, por lo que usted acaba de señalar y muchas otras cosas más. En las próximas horas es muy probable que ingrese ya el pedido de juicio político firmado por el presidente y los gobernadores. Ustedes conocen, pero es bueno siempre explicárselo a los televidentes cuál es el procedimiento. Ingresará por mesa de entrada, se va a girar a la comisión de juicio político, que es una comisión permanente que está constituida al solo efecto efectivamente de llevar adelante el juicio político. Esa comisión primero va a tener que resolver si admite, si le da admisibilidad al juicio político. Si esto ocurre con una mayoría simple, que es lo que se necesita, se abrirá un sumario. En ese sumario se iniciará la investigación, que incluye, por supuesto, citar a quienes sean imputados en el juicio político para que ejerzan su defensa, y después habrá un dictamen para abrir o no el juicio político. Si se decide abrir, pasará al recinto. Pero yo creo que va a ser más que interesante, porque, mire, casualmente yo soy miembro de esa comisión. Estaba repasando los pedidos de juicio político a la Corte, ¿no? Este año entró, el año pasado, 2022,
Entró un pedido de juicio político a la totalidad de la Corte firmado por la Asociación de Juristas Americanos. Pero también ustedes saben que hay un pedido de juicio político de la coalición cívica, y yo me voy a permitir, aunque sea antitelevisivo, leer nada más que un párrafo del pedido de juicio político a Lorenzetti que hizo la coalición cívica, que forma parte de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, le piden el juicio político por cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia, bastante parecido al juicio político que nosotros pretendemos iniciar. Manejo irregular y discrecional de la obra social. Ustedes saben que en esto hay incluso una denuncia penal respecto a la vocalía de Maqueda. Inapropiada e intimidatoria injerencia del presidente de la Corte de Justicia de la Nación sobre los otros dos poderes de la República, también muy parecido a lo que nosotros vamos a plantear. No sé qué va a hacer la coalición cívica, salvo que se arrepientan y retiren el pedido de juicio político. Esto también se puede sumar, estos pedidos de juicio político, ¿no? Así que yo creo que va a ser muy interesante el debate de la comisión, y si la comisión por simple mayoría aprueba llevar al recinto el pedido de juicio político, mucho más interesante va a ser el debate en la Cámara de Diputados. Bueno, y don Leopoldo diciendo lo propio. Vamos a ver qué pasa en esas comisiones, aunque con optimismo, sin optimismo, se llegue a donde se tenga que llegar. Maratón de Caro Ramos y Martín Bravo nos van a explicar de qué se trata y vamos a tratar de aprender de qué significa en este ámbito, en el parlamentario, en la Cámara de Diputados, un juicio político. Compañeros. Sí, así es, Horacio, Caro. La Comisión de Juicio Político no se viene reuniendo. El año pasado tuvo un solo encuentro para definir sus autoridades, un encuentro formal. Ahora probablemente, a partir de lo que contó Caro, que mañana se presentaría el proyecto, va a tener bastante intensidad, va a arrancar el debate. La presidenta es Carolina Gailear, del Frente de Todos. Es por lo general una comisión que la tiene en su poder el oficialismo, ¿no? Sí, tanto en la presidencia como una mayoría. Es una de esas comisiones, Martín, que no se reúnen nunca, pero cuando se reúnen, agárrate porque viene un tema picante, ¿no? Genera una tensión importante, sí. Sí, ahí tenemos en la placa que, lo que decíamos, son 31 integrantes, los totales en la comisión, el oficialismo tiene 16. Ya con ese número, bueno, puede iniciar la discusión, es la mitad más uno, o sea que se contabiliza como quórum, y puede también, en su momento, después de todo el proceso, emitir un dictamen de mayoría, que como contábamos antes, no es que lo va a apurar, sino que todo lo contrario, porque el objetivo del oficialismo es generar una presión pública con esto, así que bueno, se va a tomar su tiempo. Eso lo define también Gailear como presidenta de la comisión, define lo que se dice los tiempos del debate. Bueno, cómo se va a sustanciar el proceso de juicio político, quiénes van a ser los expositores, tiene la posibilidad de recolectar pruebas, de incluso convocar a los juzgados, ¿no? Los que están siendo sometidos al juicio político. En este caso, en un momento hablábamos fuera de cámara si era Horacio Rosati, serían los 4, bueno, lo vamos a saber bien mañana, pero serían los 4 integrantes de la Corte, ¿no? Sí, Martín, y si llegan a ser los 4 también se abre un tema interesante, porque vos sabés que uno de los jueces de la Corte Suprema es Ricardo Lorenzetti, que ayer estaba recordando que Lorenzetti tiene varios pedidos de juicio político de la coalición cívica. Hace años, desde el 2017, Elisa Carrió viene presentando pedidos de juicio político contra Lorenzetti por mal desempeño. Así que ahí es interesante ver cómo actúa la coalición cívica. Un detalle, ¿no? En el caso de Lorenzetti, ¿no? Claro. Si bien sería en este caso por otros temas, pero bueno, es un juez que está siendo cuestionado desde ese espacio político, ¿no? Sí, exacto. Ahí puede haber alguna posición diferenciada dentro de la oposición. Después hay que ver también, la oposición suponemos que va a intentar abrir otros debates, ¿no? Una vez, como decías, una vez que se abrió el ámbito de discusión en la comisión, hay... Y en el ranking, ¿cuál es lo que la oposición quiere por lo menos poner en vidriera? El último pedido de juicio político es contra el propio Alberto Fernández. Por lo que hay varios pedidos. Por eso decíamos, y decían ustedes también con fuerza, en el tema de las prioridades de las mayorías, ¿no? Está todo bien, qué sé yo, como el don Piluleo cuando éramos chicos, al don, cada cual atiende su juego. Pero en la cuestión de prioridades hay otras urgencias.
Sí, contra Alberto hay un pedido de juicio político reciente de la UCR por el tema del fallo de la Corte respecto a la coparticipación. Pero no se presentó al final. Sí, el de la UCR se presentó. ¿Y el de Patricia Bullrich se presentó? No, ese no se presentó. No, y después, perdón, se presentó anteriormente, recuerdan el cumpleaños de la primera dama en plena pandemia. Bueno, ahí también Todos Juntos por el Cambio había presentado otro pedido de juicio político. ¿Lilita no había presentado nada? ¿Elisa Carrió no? El de Lorenzetti que acabo de mencionar. Ahí está, bueno, Elisa Carrió. No recuerdo si algún otro. Contra Aníbal Fernández, cuando fue a Santa Fe, hizo algunas declaraciones. Contra Alberto Fernández hubo otro cuando dijo esa frase de Luciani, el fiscal Nisman se suicidó, esperemos que Luciani no haga lo mismo, algo así, no sé si fue textual, pero por ahí. Un poco desafortunado. Y ahí también hubo pedidos de juicio político de Juntos por el Cambio. Sí. Hubo otros también, a varios ministros, a Santiago Cafiero. ¿Y avanzó algo, algunas de esas? No, hubo una sola reunión, justamente la oposición, menos todavía que el oficialismo, tiene la posibilidad de que avancen porque ni siquiera puede reunir quórum en la comisión. Claro. Es decir, que el último antecedente, y después, qué sé yo, cada uno buscará los datos, entonces de la del 90. Esa corte del 90... Que después de los 90 hubo intentos que quedaron, digamos, en la nada. A mitad de camino. Sí, en 2014 yo también estuve repasando caso Amado Vudú, ¿recuerdan? Con el caso Chicone. Claro. Estaba siendo investigado por la justicia, en ese momento la oposición presionó. Claro. ¿Qué hizo entonces el Frente para la Victoria, que también tenía mayoría simple? Otra de ajedrez, ¿no? Como decía él al principio, esa fue bien de ajedrez. Bien de ajedrez, ¿qué hicieron? Utilizaron la mayoría simple para archivar el juicio político, rechazo in limine se llama, no se trató. Rechazo in limine. La reunieron para descartarlo, claro. Claro. La reunieron para descartarlo. Y después, al año siguiente, hubo otro intento con Carlos Fait, ¿se acuerdan? El juez de la Corte que claro. Un hombre que terminó casi centenario. Años, exactamente, se cuestionaba. Y se quedó hasta el final. Se cuestionaba si estaba en condiciones mentales neurológicas. Y se quedó hasta el final. Se quedó hasta el final, falleció al año siguiente. Y el lugar quedó vacante. Quedó en la nada, exactamente. Sí, hay que tener mayorías muy importantes para avanzar. Y en los últimos años no hay mayorías importantes. Es que 2/3 es imposible sin un acuerdo amplio con la oposición de turno, ¿no? Sí. Es imposible. Bueno, uno dice mayorías. Este fin de semana asumió Lula su tercer mandato, lo acompaña un hombre de centro derecha, ya sabemos todo. Pero la va a tener difícil, un Congreso que es el doble, por supuesto, porque tenemos una población, él tiene una población directamente, nos dobla en unidades humanas, pero también nos doblan en unidades de banca, así, y no las tiene todas juntas, no les va a ser fácil. Por eso incluso lo primero que hizo fue decreto, anuló historias de Bolsonaro por decreto. Bueno, ¿cómo seguimos? Así es. Sí, después, principalmente en el artículo 53 de la Constitución, está regulado, está, digamos, establecido lo que tiene que pasar para que avance un juicio político. Cuando se refiere a la Cámara de Diputados, el apartado en la Constitución sobre la Cámara de Diputados dice: solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete, a los ministros y, bueno, como en este caso, a los miembros de la Corte Suprema. Las causales pueden ser mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Veremos mañana, cuando esté presentado el proyecto, cómo está fundamentado en este caso. Se supone que mal desempeño, ¿no? Eso es al menos las pistas que dan es que sería mal desempeño. Ay, qué lío, qué lío. Recién le agradezco, nos está viendo el querido Santiago O'Donnell. Que te mando un saludo. Terminé hace poco Argenlix, lo volví a leer. ¿Sí que te gustó? ¿Te gustó? Sí, claro. Y Santiago me recuerda en estas cosas del espionaje. Lo recorres el Argenlix y qué sé yo. Y ahí dice, no, porque vos me espiaste. Y vos, capítulo 4, Santiago. Es bueno volver a leer ese libro porque... Sí, claro. Te ubica a algunos personajes de la vida argentina. Todos, te diré. Todos. No queda nadie afuera. No queda. Y la cercanía... Algunas visitas a embajadas. Qué bueno, qué bueno. Me encantó Argenlix. Sí. Gracias, Santiago. Te queremos. 2 de la tarde, 25 minutos. Lo más lindo es que se olvidan de los personajes, ¿no? De los vínculos. Dale. Así podemos tener a... Claro, es cierto.
Bueno, vamos con las placas. Dale. Ahí tenemos que para la formación de causa, esto ya cuando llega al recinto, ¿no? Una vez que hay dictamen en la Comisión de Juicio Político, se requiere mayoría de 2/3 partes de los presentes. Esto que contábamos antes, que es muy difícil, y más en este contexto de confrontación política, que el oficialismo pueda alcanzar. En el caso de que eso sucediera, el artículo 59 de la Constitución, ya en el apartado sobre el Senado, dice: al Senado corresponde juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, y también para declararlos culpables se requiere una mayoría de 2/3 de los presentes. Es decir, tendría que conseguir el oficialismo 2/3 en cada Cámara. Son 172 votos en diputados y 48 en el Senado, ¿no? Claro, le cuesta conseguir 129 en Sí. este momento, así que es bastante complicado. Cuando el acusado sea el presidente, el Senado será presidido por el titular de la Corte Suprema. Esto, bueno, en el caso de que avanzaran los pedidos contra Alberto Fernández. Y ahí, bueno, lo que mencionábamos antes de los proyectos contra el presidente. Y después, en agosto, ya lo había pedido el juicio político Juntos por el Cambio. En este caso no se trató. Se supone que ahora, por más que la oposición pedir tratar esos pedidos, no lo podría hacer, ¿no? Porque en extraordinaria solamente se tratan los proyectos que ponen en la agenda el presidente. Es un buen punto ese, porque claro, estaría limitado el temario. Igualmente, en el caso de que Juntos por el Cambio pida tratar los proyectos contra Alberto Fernández, es probable que el oficialismo en ese caso haga lo mismo que con Vudú, que es rechazarlos in limine, ¿no? Archivar esos pedidos y que no puedan volver a ser tratados. Claro. Y ahí veremos la postura de la oposición, porque podemos adelantar que no lo van a aceptar de buena manera, ¿no? Que se trate un solo proyecto cuando ellos presentaron varios. Hay que ver si permanecen en la comisión, por ejemplo, a debatir o, bueno. Sí, recordemos además, lo teníamos en otras de las placas, los proyectos de juicio político duran 3 años. Todos sabemos que cualquier proyecto de ley común, convencional, tiene 2 años de vigencia. En el caso de los de juicio político tienen una duración de 3 años. Eso es lo que establece el reglamento de la Cámara. Y esto sí es un repaso de los que están acumulados en la comisión, que no se trataron este año: Cristina Kirchner, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Martín Soria, Elizabeth Gómez Alcorta, que ya no está, Ginés González García tampoco. Esto debe haber sido por algún episodio de la pandemia, sí, el vacunatorio. Sabina Frederick, que tampoco está, Ricardo Lorenzetti, lo que contaba Caro, presentado por la Coalición Cívica, y Carlos Rosenkrantz. Así es, bueno, varios funcionarios, ¿no?, denunciados por la oposición. Tenemos más placas vinculados a este tema, un poco repasando también qué es, ¿no?, el juicio está muy político. Está muy bueno porque es muy didáctico. Por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, arrancamos por lo que ya veníamos explicando en realidad, ¿no? El juicio político es un instituto que está regulado, como bien explicó Martín, en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución, y el objetivo de un juicio político es la destitución del funcionario del cargo, ¿no? Diputados actúa como Cámara acusadora y el Senado como Cámara enjuiciadora. A ver qué más tenemos. Los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, bueno, lo decíamos, ¿no? Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Fíjate algo, como estaba en este pensando en paralelo, no en la Argentina, pero sí estaba pensando en Perú. En Perú, Castillo se da un autogolpe porque dice: a mí me van a hacer un juicio político. Y termina preso y enjuiciado. Es decir, es otra constitución, otras letras, otros procedimientos, pero casi todos han pensado como un mecanismo de sanción un juicio político. Claro, claro, que un juicio político, perdón Martín, es un juicio justamente político y no penal, ¿no? Esto va por carriles diferentes. Una cosa es la investigación judicial y otra cosa es las responsabilidades políticas. Exactamente es eso. Claro. Iba a agregar que en el caso de Perú hay más inestabilidad política justamente porque el mecanismo es más sencillo. Menos complicado para que los legisladores... no lo tengo en detalle, pero como acá es 2/3, que es inalcanzable, en el caso de Perú siempre el presidente, por eso en los últimos años, no solo Castillo, sino los anteriores también, estuvieron a tiro de juicio político porque es más bueno, desde Fujimori, digo, toda la explosión del 90.
Es que para modificar la mayoría, si se quisiera en este caso, habría que modificar la Constitución, que también requiere una mayoría especial. Entonces, seguimos en la misma, otros ¿no? países, en el 90, por ejemplo, Salinas de Gortari se escapó. Claro. Otros prefirieron escaparse. Le cambiaron la cara, los gringos le pusieron otro nombre y andará gastando Eso los billetes México. por otro lado. Sí, bueno, seguimos con las placas. Los funcionarios que pueden ser destituidos por mal desempeño, o sea, estas son las causales, ¿no? Mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Cómo sigue entonces? Bueno, paso por paso, ¿no? ¿Cómo es un juicio político? Primero se presenta un proyecto, es un proyecto de resolución. Como decíamos, en el caso de la Corte, el día de mañana se va a presentar. Es lo que anunció Kicillof. Lo anunció Kicillof en conferencia de prensa. Los proyectos tienen una vigencia de, recordemos, 3 años y automáticamente se gira a la Comisión de Juicio Político que la encabeza la diputada Gaillard. Continuamos. Estaba pensando... La comisión... Perdón, no te interrumpo. Bueno, se abre un sumario, como decíamos, y a partir de ahí hay 60 días para realizar una investigación y determinar las responsabilidades, recordemos, políticas, no penales, ¿no? Para eso se puede citar a los propios acusados, a testigos, recabar información, documentación, etcétera, y finalmente se llega a un dictamen que se dictamina, como explicó Martín, por mayoría simple, que es la mitad más uno de los presentes. En este caso, el Frente de Todos tiene ese número para poder avanzar. Luego pasa al recinto, donde, como explicamos, se necesitan 2/3 de los votos, son 172, y si se aprueba pasa al Senado. ¿Qué pasa en el Senado? Bueno, esto yo no me acordaba. Hay 3 diputados que llevan la acusación al Senado. No sé cómo se determinará quiénes son esos 3 diputados, pero llevan la acusación al Senado y el Senado lo que hace es juzgar, ¿no? El diputado acusa, el Senado juzga. Y ahí se vota también con 2/3, es decir, 48 votos, que es la mayoría calificada, ¿no? Es el número que el oficialismo no alcanzó para nombrar, por ejemplo, al procurador. Eso es lo que sí, estaba recordando mientras leía la placa. Juntos por el Cambio tiene más de 1/3, ¿no? Tanto en diputados como en Senado, entonces puede bloquear los 2/3 necesarios para distintas cosas. Nombrar al procurador, nombrar una vacante en la Corte, u otros también. Temas que necesitan esa mayoría según la Constitución, ¿no? Así que bueno, de esta manera creo que no hay más plaquitas. Terminamos con la explicación. Es una comisión, te agrego, Caro, bastante fuerte políticamente. Por ejemplo, Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica, es uno de los vicepresidentes. Ajá. La integran Mario Negri, Omar de Marchi, Álvaro González, el jefe de bloque del oficialismo Germán Martínez, evidentemente. Pesos pesados, ¿no? Claro. Sí, claramente, como decíamos, es una comisión que no se reúne nunca, pero cuando se reúne, bueno, es porque hay un debate polémico en puerta, ¿no? Los bloques enviando a sus representantes con más poder. Y bueno, nos preparamos para un debate de alta tensión, sí, ¿no? Claro. Pues sabés que estaba pensando lo de Perú, y ustedes pueden reacomodarse. Estaba pensando lo de Perú, que Alan García, que fue de pronto un presidente que le dijo no al Fondo Monetario y un montón de otras cosas más, lo arrinconaron por corrupción. Lo arrinconaron por corrupción y terminó suicidándose en el dormitorio. Alan García, que le dijo no al Fondo Monetario. Y era la gran esperanza. ¿Sabe con quién se casó Alan García? No. Con la sobrina de Víctor Martínez, que fue vicepresidente de Alfonsín. Ah, mira. Ella fue reina de belleza Miss Argentina, cordobesa. Mira. Y Alan García se enamoró. Mira vos. ¿Viste? Y no fue en el 90 eso, ¿eh? No, ¿cuándo no, fue en el 80... Antes del 90. Ya estaba 84, 85, ya estábamos. No es antes de Cristo y después de Cristo, es antes del 90 y después del 90. No. Se había enfriado todo, los dinosaurios dieron el ok, y yo ya estoy acá reconstruido en el túnel del tiempo para decirle hola, hola al diputado Eduardo Valdés. Buena mañana, salute, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Quiero agregar porque estaba escuchando. Qué bueno. Pilar Nores
Pilar Nores. Que era Pilar Nores Martínez. Pilar Nores Martínez. Dale. Hija de una familia de juristas importantes. Estás hablando de la mujer de Alan García. De Alan García. Qué bueno ser contemporáneo. Qué bueno ser contemporáneo. No, vale la pena leer la carta que deja Alan García cuando lo van a buscar en la justicia. Antes de pegarse el tiro. Odebrecht, antes de pegarse un tiro. Es la de un hombre que, al menos para mí, tuvo dignidad. O sea, dijo, todo esto que hablamos nosotros del lawfare, no sé si ahí se me ve bien. No, correte un poquito más al centro de tu pantalla. Más a tu derecha. Derecha. Tu derecha. ¿Ahí? No. Claro. Ahí está. Quédate ahí nomás. Pensar que yo fui compañero de Ulises Barrera 1000 años atrás, a la derecha de su televisor. Nos enseñaba, cuando vos tenés, querido Ulises. Bueno, sigamos con Pilar, ¿vale? Que es muy interesante lo de Pilar. Prima de María Elpidia Martínez Agüero. Me suena un montón. Es la compañera y la mujer de Mario Eduardo Firmenich. Mirá vos. Hermana, Pilar Nores y María Elpidia Martínez Agüero. Mirá, la prima de Firmenich. Mirá. La mujer de Firmenich. Mirá vos. O sea, Pilar Nores es prima de ellos, mirá vos. Y el Víctor Martínez es más radical que radical. Bueno, y los Nores Martínez, muchos peronistas, salieron muos peronistas de los Nores. Decime una cosa, ¿por qué Alfonsín eligió a Víctor Martínez? Eso yo nunca lo supe. Porque en el radicalismo, en esa época, la línea Córdoba, como se denominaba, sí. Acordémonos que había dos líneas nacionales. Estaba la Renovación línea y Cambio que y la Ricardo que respondía Balbín, claro. De la Rúa era línea nacional. Claro, tal cual. Y Renovación y Cambio era la otra línea alternativa que la encabezaba Raúl Alfonsín. Tal cual. Pero a su vez Córdoba, que al igual que en el peronismo, tal cual. El cordobesismo, decirles Schiaretti, tenía líneas propias y Angelós era el que lideraba. Claro, Eduardo César. Córdoba, claro. Y Angelós es entonces quien postula a Víctor Martínez como vicepresidente. Es Angelós que lo postula. Eso no le correspondía siempre a Córdoba poner a alguien en la fórmula. Acordémonos, Balbín, esto lo sabemos vos y yo, mirá vos, en el 73, cuando enfrenta a Cámpora, Solano Lima y después Perón y Solano Lima. Balbín lleva Balbín Gamón. Gamón era un riocuartense. También Córdoba, fíjate vos. Peronismo cordobés, claro que sí. El doctor Ilia era del radicalismo cordobés. Sí, claro. Que fue presidente. Sí, claro. Por eso acordémonos que Amadeo Sabatini, en épocas del primer y segundo peronismo, era el líder, era el opositor principal que tenía Juan Perón. Juan Perón le había propuesto ir en la fórmula junto con él. Desea armar la fórmula Perón-Sabatini y le dice que no, y entonces lleva al segundo radical más importante en la fórmula Perón, porque Perón quería hacer un gobierno de unidad nacional y lo pone a Hortensio Quijano, que Quijano también venía de la Unión Cívica Esa también Radical. Es para otro momento, preguntarte por qué eligió a Quijano, pero tengo que preguntarte cosas del hoy por hoy, pero es muy interesante eso, tenemos que ir por los barrios. Siempre buscamos Valdés. La unidad nacional. Tenemos que ir por los barrios. Por eso Kirchner elige a Cobos, acordémonos. Pero Cobos no es mendocino. No, pero me refiero a... el tema de la unidad. El tema de la unidad. No. Una cosa es la interna radical que siempre tiene que llevar un cordobés y otra cosa somos los peronistas que compartimos fórmulas con radicales que no tienen que ser de Córdoba. Bueno, no voy a entrar en líos porque iba a hacer un comentario, pero no es el momento. Hacelo. No, porque tengo que preguntar cosas de hoy por hoy, qué sé yo. Pero está bueno, pero no para el debate, ¿no? Está bueno para pensarlo, porque si no nos quedamos, con el diario de hoy. Hablando del diario de hoy, la última noticia, señora Benadín, ¿qué era? Bueno, este respaldo que tuvo Alberto Fernández hoy en Casa Rosada tras un encuentro con gobernadores para mañana
impulsar la presentación del juicio político a los integrantes de la Corte. Valdés, bueno, ¿cómo ve este pedido que va a hacer el Ejecutivo Nacional al Parlamento? Bueno, yo lo veo, a ver, lo veo muy bien, y lo habla un diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No me corro de mi lugar geográfico, que seríamos los beneficiarios de un fallo que no corresponde. Y no corresponde por muchos motivos, entre otros, por ver solo los chats que tiene el director general de la vocalía de Rosati, léase entonces el propio Rosati con el ministro de Justicia de Larreta, léase el propio Larreta, porque ¿para qué hablan el número 2 de Rosati con la máxima autoridad de justicia de Larreta? Antes del fallo, cómo se comportan los bloques en consonancia con lo que dialogan Robles con Alessandro. Con D'Alessandro. La verdad es que, y hay otra cosa, ¿por qué no fueron tomados como amicus curiae los gobernadores para ser escuchados en el juicio en una cuestión tan compleja como es el tocar los impuestos nacionales de todos? Porque hay varios gobernadores, yo lo vi muy enojado al gobernador Zamora, al gobernador Santiago del Estero, sí, porque él se presentó en la Corte pidiendo que ser escuchado, qué opinaba él. Y no fue, ningún gobernador fue escuchado. Y claro, si después vemos que unos van al Lago Escondido, invitados por los dueños de los medios más importantes, de las empresas más importantes de la Argentina. Fíjense que la Corte se ha reunido 4 veces desde que conocemos el escándalo de Lago Escondido, ¿no? No llamó, no recriminó ni una sola vez la inconducta que tuvieron los jueces en Lago Escondido, jueces de casación, jueces de cámaras contenciosas administrativas que cometieron un delito cada 45 segundos hablando en los chats entre ellos para cómo evitar que se enterara la población que eso había sucedido. Entonces, ese fallo vino viciado, no cabe ninguna duda. Entonces me parece bien, pero que no sea el Poder Ejecutivo Nacional, sino que sean los gobernadores, los jefes provinciales, y por supuesto nosotros vamos a tomar, porque son los diputados los que tienen que hacer suyo el pedido de juicio político. Seguramente el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, nos convocará mañana a la firma, claro, de la petición. A ver si me quedó claro. ¿El proyecto va a ingresar a diputados el día de mañana por parte del Poder Ejecutivo y luego se abre el debate en diputados? No entendí bien. No. Para promover el juicio político, sí, lo tiene que presentar un diputado. ¿No puede ser el Poder Ejecutivo? No. El procedimiento es que lo tiene que proponer, lo puede proponer alguien. Claro. Nosotros, pero para que entre en tratamiento a la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gailear, sí, tiene que hacerlo uno o varios diputados. De hecho se trata. Bien, diputado, y bueno, como usted sabrá, la oposición, tanto Juntos por el Cambio como lo que es el Interbloque Federal, han dicho que no van a acompañar el juicio político, con lo cual en el recinto en principio no tendrían los votos. De todos modos, ¿van a avanzar con la investigación en la comisión? ¿Cuál es un poco la estrategia de ustedes? Mire, cuando Néstor Carlos Kirchner, presidente en el año 2003, sucedió una conducta parecida a esta que está haciendo Rosati en este tiempo. Era Nazareno que lo toreaba para que no se llevaran adelante los juicios de verdad y justicia, y quería hacer un fallo dando la ley de obediencia debida y punto final
como ley final, Néstor Kirchner tenía el 22% de los votos cuando empezó el juicio político. Y las pruebas fueron tan contundentes que los jueces, la mayoría de esos jueces de la Cámara, de la Corte, huyeron despavoridos como ratas porque no querían ser condenados. Renunciaron antes de ahí estábamos recién recordándolo. Claro, bueno, porque... Y hay otros que tuvieron la hombría de bien, igual fueron condenados de aguantar hasta el final. Me acuerdo... O'Connor, Bogiano. O sea, diputado, que para usted hay posibilidades de convencer a la oposición de que acompañe. Yo creo que las pruebas convenzan a las personas de buena fe. Que hay muchas personas de buena fe que no piensan como yo. Porque esto no es una cuestión que ya se toma como bloque. Habrá visto hoy que no estaban todos los peronistas, todos los gobernadores del Frente de Todos. Sí. No. Bueno, y puede sumarse algún gobernador que no sea del Frente de Todos también a la petición. Ahora, eso es cuando se termine de concluir la prueba. Allí es que vamos a ver cómo se comportan los legisladores. Aquí Martín Bravo tiene una pregunta. No es por bloque, porque uno tiene que volver a su provincia. Claro, y poner la cara, claro. Uno tiene que volver a su provincia y poner la cara y decir por qué convalidé que le sacaran la plata a mi provincia y voté para el otro lado. Yo no sé si a Rodríguez Larreta le hicieron un favor. Acá ya hablando más en términos políticos, les digo. Mira. Si le hicieron un favor o no, sacándole este fallo en este tiempo, porque le va a costar mucho ir como candidato a presidente a las provincias, Eso justamente le iba a preguntar, diputado. Uno de los propósitos también del oficialismo es, en todo caso, si no prospera el juicio político, que los opositores paguen cierto costo, ¿no? ¿Cómo lee este debate en clave electoral, el escenario electoral que empieza, que comienza, y también en el clima en la Cámara, ¿no? Porque esto podemos presumir que va a potenciar la confrontación política en la Cámara? Mire, nosotros que estamos gobernando, para nuestra performance electoral, lo que tenemos que hacer es bajar la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios, resolver el tema de que los alquileres no se vayan por las nubes. Hay una ley de alquiler que el Congreso tiene que sacar. Tenemos que resolver que las mujeres que no han podido tener aportes puedan jubilarse. Es la política de diaria la que va a decidir cómo se vota. De cualquier manera, estos avances, acá hay una lesión a la República, porque la República se conforma de 3 poderes. Y hay un poder que está desbalanceado, que está claro que está desbalanceado. Y lo hemos encontrado ahora ya en diálogos entre ellos, donde se nos ríen en la cara. Entonces, esa es la situación que tenemos. Pero esta no es una cuestión electoral. Yo creo que la gente vota por otras cosas, pero también advierte sobre estas situaciones, y aparte los inversores también quieren seguridad jurídica. Valdés. Yo lamento que AmCham, la Cámara de Empresas norteamericana, sea la que ha salido a pedir a favor de esta Corte. Bueno, yo digo, en este marco, si es tan incongeniable, ¿qué lugar va a haber para las extraordinarias? Si están todos desencontrados. No. Va a haber extraordinarias. Estos temas se van a empezar a debatir en las extraordinarias. Vamos a aprobar la moratoria previsional, vamos a aprobar las 8 universidades, se los aseguro. Los diputados que la otra vez le tuvieron miedo a las 2 tapas de Clarín, de Evolución, que habían trabajado con nosotros el acuerdo para la última sesión, vuelto a sus provincias, han recibido su castigo también, quieren resolver esa situación. Una cosa son las cosas cuando se toman así en caliente. Aparte está claro en los chats estos que han aparecido, ¿no?,
que Robles, léase eso, Rosati les decía que no vayan al recinto. Y lo cumplieron. Esto, miren, la confirmación más clara de que esos son de verdad es la conducta posterior del bloque opositor en las cosas que le pedía, que le ordenaba Rosati a Rodríguez Larreta vía Robles. Valdés, me queda una duda en términos de... Póngale que el oficialismo logra destituir a los integrantes de la Corte o a Rosati. ¿A quién va a poner el oficialismo? Porque recordemos que hay una vacante cuando se retira Hayton de Nolasco y que esto no fue cubierto por el propio presidente Alberto Fernández. Al menos la propuesta, ¿no? No hubo ninguna propuesta. ¿Hay un consenso? ¿El oficialismo ya tiene a quién, nombres de quienes van a integrar la Corte? Mire, si sucede lo que estamos diciendo, de que llega a destituirse, es porque vamos a tener las mayorías especiales para destituir y vamos a tener las mayorías especiales para designar. Y creo que mire, yo naturalmente soy optimista. Sí. No soy de los que le gusta ver la guerra de palabras que lo único que trae es agravio, ninguna razón. Me gustó mucho la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva cuando al desprecio democrático de Bolsonaro elige una chica cartonera que entregue el bastón de mando, el símbolo del mando en Brasil, que el primer decreto que firma es de que no se puede portar armas. Bueno, hay dos ideas de mundo, ¿no? Yo me encuadro en la de la convivencia, y dentro de la convivencia hasta he dado ejemplos. Mire, ahora se va a poner muy de moda un tema que es el tema de la creación de una moneda común en Latinoamérica. Proyecto, ¿no? Claro. Al respecto. Yo presenté un proyecto y alabo en mi proyecto una idea de Fernando Iglesias, que también propuso algo parecido e inclusive trajo a la Cámara a debatir a Nicolás Dupont, bueno, porque quiero construir proyectos en común. Porque estoy hablando con el más bravo de los bravos. Acaba de... Claro, el tema es extraordinario, así que estás seguro que extraordinarias van. Y con estos proyectos y todo. Okay. No, vamos a extraordinarias y vamos a aprobar el tema de las universidades en extraordinaria, vamos a aprobar la moratoria tradicional. Y algunos temas más, Dale. Ojalá que en el Senado se pueda resolver que se ponga en extraordinaria la designación de la embajadora argentina en Israel, porque merecemos Cristina Camaño, que ha sido una excelente funcionaria, justo se estaba para tratar en la última sesión del Senado y no pudo. Así que bueno, yo tengo mucha expectativa y van a ver cómo se van a ir a partir de las pruebas construyendo las mayorías necesarias. Valdés, gracias. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ya volvemos con Primera Edición. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. ¿Llegaste a casa? Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso.
DTV, el periodismo. Bueno, desde Buenos Aires a Neuquén. ¿Así? ¡Toc! Diputado Servi, vamos. ¿Qué dice, don Servi? ¿Qué hora es? ¿Qué tal? Ah, son las 3, ya almorzó. ¿Comió rico? Sí, buenas tardes, feliz año. Feliz año. ¿Comió rico? Sí, tranquilo, tuve una reunión esta tarde, así que me he ido apurado nomás. Almorzamos. No, no hay que comer apurado. Eso ya lo aprendí. No hay que comer apurado. Porque es un momento rico, chiquito. ¿Y come solo o come en familia? ¿O come en el trabajo? ¿Cómo hace? ¿Cómo le gusta ahora, hoy solo me tocó porque estaba... mi esposa trabaja y mi hijo también, así que estaban... Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo, sí. Y generalmente yo en la semana viajo de martes a jueves, claro. Estoy en Buenos Aires. Ahora un poco esta semana ya nos quedamos en Neuquén toda la semana, así que cambia un poco la rutina. Se van a poder encontrar. ¿Hay mucho turismo? Sí, en la provincia de Neuquén, en la cordillera, sobre todo en los lugares turísticos, hay bastante movimiento. En Neuquén Capital está el movimiento normal por las actividades económicas, pero no en una ciudad tan turística. Y yo digo, la rueda de ese turismo en la montaña, de alguna manera derrama en la ciudad y las actividades paralelas en el curso de los próximos meses, digo, no todo el año, pero ¿derrama algo? Sí, quizás es al revés, ¿no? Neuquén Capital está muy influenciado por Vaca Muerta, que hoy está teniendo un desarrollo importante y tiene una cantidad de inversos y eso de ingresos, y eso derrama en inversiones en lugares turísticos y también en que los neuquinos somos muy de disfrutar lo nuestro aquí en Neuquén, ¿no? Así que habrá que invertir mucho en infraestructura, digo, para cuando todo eso se ponga de pie, habrá que invertir mucho en infraestructura, ¿no? Más allá de lo operativo. Para desarrollar Vaca Muerta, que es importante la infraestructura, pero también para el turismo. Hoy ya San Martín de los Andes, por ejemplo, que es una de las localidades principales, hoy tiene serios problemas de infraestructura de la planta de tratamiento de líquidos locales, que estaba prevista que durara hasta el 2027, ya hoy está saturada. Claro. Y sí, estamos hablando de esta cosa humana y de pronto la pensaste para 1000, te vinieron 10.000 y ¿qué haces con todo lo humano? Hablando de otras cosas, ahí hoy a la mañana gobernadores, oficialistas algunos o algo parecido otros, aceptaron la convocatoria del presidente y aceptan también la decisión. Y mañana, según lo que dijo el gobernador Kicillof, va a entrar aquí en diputados lo que sería el juicio político a la Corte, esencialmente al doctor Rosati. Y recién, como veníamos escuchando, bueno, se armará la comisión necesaria para que sea, sí que se ponen de acuerdo, la que acuse, según lo imaginó el presidente. ¿Está al tanto de eso? Si está al tanto de eso, nos gustaría conocer su opinión. Sí, estoy al tanto. También lo hemos tratado en el blog, que ha salido, de hecho, desde Juntos por el Cambio, un comunicado oficial sobre el tema, con mucha preocupación por el avance sobre las instituciones y este planteo, inclusive acompañado de varios gobernadores. Algo que creo que es difícil que pase en el Congreso, porque se necesitaría 2/3 para iniciar el juicio político. Puede ser que avance dentro de la comisión, que tiene el oficialismo mayoría de alguna manera la presidencia, pero no lo veo que pueda pasar en el recinto. No así que camine más entiendo que no, y como está la situación económica del país, con un presidente que está debilitado o con poco poder, creo que esto no colabora. El Congreso habíamos logrado una dinámica, el poder llegar a entendimientos y a partir de también forzar estas cuestiones del Consejo de la Magistratura, ir contra la justicia, también se trabó bastante la actividad y hoy se necesitan tratar algunas leyes o cuestiones que hacen al funcionamiento y al desarrollo del país, y creo que
no colabora en nada al laberinto en el que se encierra solo de alguna manera el gobierno nacional, ¿no? Diputado, Verónica Benaim lo saluda y en función de su respuesta me gustaría consultarle entonces cuáles son los desafíos de cara a este año que va a comenzar a partir del 1 de marzo en el Congreso. Creo que la situación económica es lo que hoy más aqueja, ¿no? Uno cuando recorre tanto nuestra provincia como el país, los niveles de inflación y los problemas con la actividad económica, sumado a la sequía que ya se viene viviendo desde el año pasado, pero que este año se ha acentuado. Recién ahora ha habido precipitaciones y va muy lenta la siembra, lo que hace que se prevea que el año que viene vayan a ingresar entre 7 a 10 mil millones de dólares menos de lo previsto, de lo que normalmente ingresan por exportaciones. Así que creo que deberíamos estar trabajando y viendo de qué manera se acomoda la situación económica, sumado a que es un año electoral y que sabemos que trae sus dificultades, ¿no? De parálisis en lo político, en la toma de decisiones muchas veces. ¿Qué tal? Diputado Martín Bravo lo saluda. En cuanto a la discusión por la coparticipación, Alberto Fernández también anunció que va a enviar un proyecto al Congreso para que se discuta de dónde pueden salir los recursos para cumplir con el fallo de la Corte. ¿Ahí qué mirada tiene sobre eso? Porque Juntos por el Cambio se opone a la creación de nuevos impuestos, pero bueno, evidentemente en caso de que avance ese proyecto hay que definir algún cambio en el presupuesto. ¿Cuál es su posición? Sí, en principio fue compromiso de campaña, yo asumí en el 2021, fue un compromiso de campaña de no aumentar o crear nuevos impuestos. Y creo de alguna manera el fallo lo que lo ordena es que lo saque de los recursos que tiene Nación, ¿no? No es que, como se está diciendo, que se le saque a otras provincias, sino recursos nacionales que normalmente se distribuyen con cierta discrecionalidad. Creo que debería ver de qué forma se pueden reasignar partidas o de qué forma generar una administración eficiente como para que se pueda cumplir con este fallo, que eran recursos que ya se estaban otorgando y se quitaron con cierta arbitrariedad el año pasado, ¿no? Ahí lo que dice el presidente es que el presupuesto ya está definido con cada partida para cada rubro, ¿no? Sí, pero tiene margen de acción desde el momento también que la inflación que está calculada o que estaba proyectada es menor, independientemente está la cláusula esta que si supera un porcentaje hay que rediscutirlo en el Congreso. En todo caso, tiene un margen ahí con la diferencia que hay entre la inflación proyectada y la real, y si hubiera que rediscutir también creo que sería la instancia en el Congreso de que si hubiera que reasignar partidas, a ver de qué manera se hace. Así que no veo complicado que lo pudiera manejar desde el Ejecutivo una reasignación de partidas. Creo que esto es una cuestión más política y de generar una encerrona a la oposición que de operativa, o de cuestiones operativas, o de que pueda tener o no la potestad el Ejecutivo Nacional de poder cumplir con el fallo de la Corte. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Volviendo al tema del juicio político, más allá de algunos fallos que pueden gustar o no, recientemente se conocieron unas conversaciones, unos chats entre un ministro porteño y un vocero del presidente de la Corte. ¿Le parece que ese tema no ameritaría que al menos den la discusión en el Congreso, más allá de que después voten en contra? ¿No merece un debate en el Congreso ese tema? Yo creo que si son actitudes de personas aisladas o funcionarios, habrá que probarlo primero y tendrá que ser la justicia quien intervenga en esto. Por eso también es que venimos pidiendo la independencia de la justicia para que justamente en estos casos también actúe y si es que existe alguna situación irregular también tome las medidas que haya que tomar. Pero creo que no hay que mezclar lo político justamente, si no sería seguir teniendo injerencia o metiéndonos en temas de los poderes que tienen que ser independientes, ¿no? Creo que eso, la función de poderes y la independencia hace a que las instituciones funcionen y creo que en esto ha habido también un llamado a atención desde otros países o también desde inversores importantes que vienen y confían en Argentina en de que el no respetar el fallo de la Corte en su momento hubiera sido algo grave desde lo institucional y la previsibilidad que necesita nuestro país. Y creo que en esto también, el que funcione y que sea la justicia quien lleve adelante, y si hay alguien que es responsable o ha cometido alguna irregularidad, que se tomen las medidas que están previstas. Hablando de extraordinarias, creo que la última vez que hicimos un mano a mano también le pregunté, pero dentro de este panorama, un panorama de desencuentros,
qué lugar pueden tener algunos de los tantos temas que propone el Ejecutivo precisamente para esa extraordinaria. Y creo que de esto dependerá que cómo se quiera avanzar o no en esto del pedido de juicio, algunas otras cuestiones que andan dando vuelta, porque también debería ser algo que amerite extraordinaria. Estuvimos bastante parado el Congreso durante todo el año y no se trataron leyes que hacían falta o que habría que haber avanzado y tratar en extraordinarias cosas que podrían haber sido tratadas anteriormente. Creo que no se justificarían, pero creo que sí deberíamos dar respuesta, como bien decía antes, a algunas cuestiones que hacen a la premura o a la urgencia, ¿no? La situación económica del país creo que es algo que hay que preverla. Esto hablaba de la sequía y que vamos a darnos cuenta hoy, como fue en el 2018, ¿no? Que faltaron casi... Pero yo digo, sin mirar tanto para atrás, ¿no? Pero, y usted lo acaba de notar, y digo, vamos a discutir lo que no discutimos el año pasado. Entonces, ¿qué balance? Es como si hubiera estado cerrado este Congreso. ¿Qué balance usted hace del 2022? Ahí va. Es mi primer año en el Congreso, de alguna manera, pero por lo que he visto anteriormente o lo que he hablado, es un año que ha habido poca actividad y fuera del presupuesto y de la discusión por el Fondo Monetario, no hubo discusiones en sí trascendentes o que de alguna manera se generan discusiones importantes. Después hubo leyes con bastante consenso las que pasaron, pero creo que un sabor a poco me queda y como una deuda con la sociedad, ¿no? Sobre todo en los momentos que estamos viviendo desde la política de realmente enfrentar los problemas que tiene la... Sobre esa cuestión justamente mi don Martín Bravo quiere hacer una pregunta. Sí, diputado, recién hablamos con su colega Eduardo Valdés y él nos decía que tenía expectativa de que va a haber extraordinarias y hacía mención al bloque de evolución por el acuerdo por la creación de universidades. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen la predisposición de avanzar por lo menos con este tema, no? Sí, desde Evolución, de hecho, hay 2 proyectos que son de nuestro bloque y... Claro, bueno, volviste a la provincia y eso quedó pendiente. Claro. Sí, lo que hace la educación es un tema en agenda nuestro, que en Evolución lo tenemos muy presente y sobre todo la educación pública y buscando que... Bueno, ya tiene candidato para presidente. ¿A quién quiere votar usted? ¿A quién quiere votar usted? Dentro de Juntos por el Cambio y preferiblemente... Radicales. ¿A quién tiene? Radicales. Y que nosotros tenemos a Gerardo Morales y a Facundo Manes. Particularmente creo que podría ser un buen presidente Martín Lustó, pero no se presenta en esta elección. Le gusta Martín. Van a ser el 15 de abril, ¿no? Las elecciones en Neuquén. En Neuquén el domingo 16 de abril lo anunció hoy el gobernador. Hoy se anunció eso, ¿no? ¿Y él quiere ser gobernador? Bueno, en el juego todo vale y le deseamos cosas buenas, claro. Gracias, Servi, siempre por su mejor disposición, ¿eh? Muchas gracias. Y su compromiso. Muchas gracias. Realmente. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y siempre muy atentos conmigo, así que muchas gracias. A usted, hasta la próxima. Y así se van a ir dando mensualmente las elecciones provinciales, las PASO y esas cosas, ¿sí? Sí, muchas de las provincias ya tienen fechas desdobladas de las nacionales. Y eso puede mover y al menos los gobernadores se quieren garantizar los territorios. Claro, es una facultad que tienen las provincias, ¿no?, de desdoblar elecciones. Y en este caso, bueno, da a entender que quieren un poco despegarse de lo que es la gestión nacional, ¿no? Lo quiere a Lustó, pero Lustó lo quieren en Buenos Aires. Sí. Claro, a Lustó lo quieren en Buenos Aires. Lo quieren en Buenos Aires. Y va a terminar peleando con la Pato Burrich y todas esas cosas. Crea clima, ¿no? Las elecciones en las provincias van creando un clima. Sí, claro, yo quiero, no quiero. Lo que pasa también... Ahora, es esto de... cuando se utilizaban argumentos para eliminar las PASO y el tema del gasto de plata, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer elecciones desdobladas implica, uno sabe que los ciudadanos en las provincias vayan varias veces a votar, pero, ¿no? Claro, no hay y papelito. Y duplicar el gasto. Y duplicar el gasto, papelito, ¿no? Como y todas esas cosas. Y este hombre es de Lustó.
Es devolución. Claro, sí. hay, aunque no lo creas, hay varias provincias que tienen referentes de devolución, Ahí que va. bueno, a los que Lustó apuesta, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos al encuentro de Luciana, ¿qué les parece? Dale. Es una gran oportunidad para encontrarnos con la compañera. A ver. Hola Horacio, compañeros, muy buena jornada para todos los que están en el piso y también para todas las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Los venía escuchando muy atentamente con el tema de las elecciones en las provincias. En mi provincia, que yo soy de la provincia de Misiones, también ya se confirmó las elecciones provinciales son para el 7 de mayo. Mira. Hay varias provincias que van a desdoblar las elecciones y que no van a hacer con las nacionales. 7 de mayo. Exactamente. 7 de mayo van a ser las elecciones provinciales, ya está confirmado eso. Así es. ¿Y sabés qué traje hoy para charlar con ustedes, Horacio? Algo que estaban hablando ayer sobre el tema de la reincidencia. Ayer uno de los compañeros en el piso estaba explicando este proyecto de ley que Claro, lo que busca ese proyecto es, bueno, más que nada, tratar de evitar las reincidencias a través de garantizando lo que es el derecho a la educación y el derecho del trabajo a todas aquellas personas que están privadas de la libertad. Si bien es un proyecto que tiene como autores a la diputada Saracho y al diputado Tognoli, es un proyecto que todavía no se trató en comisión, pero bueno, seguramente que veremos a lo largo de este año si se trata o no. Pero lo importante es hablar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, que es la reincidencia para poder lograr entender y comprender un poco este proyecto de ley. Y la reincidencia es una figura que está establecida en el Código Penal desde el artículo 50 al artículo 53, que básicamente lo que define es que cuando una persona fue condenada como autora de un delito, si se cometió un delito, transcurrió una etapa de instrucción, una etapa de un juicio y efectivamente se le impuso una pena. Esa persona está cumpliendo efectivamente una pena y la cumple total o parcialmente y vuelve a cometer otro delito que está penado con la misma pena, con la pena anterior por el cual esa persona fue declarada culpable y fue ejecutada, estaba ejecutando esa pena. Entonces, ese es el primer punto, es decir que, por ejemplo, una persona de repente cayó presa porque robó, bueno, cumplió la pena por ese delito que cometió o cumplió parcialmente porque quizás estaba contando con el beneficio de la libertad condicional. Y luego, mientras contaba con ese beneficio de la libertad condicional, volvió a robar. Fue, por ejemplo, y cometió otro delito. No necesariamente volvió a robar. Por ejemplo, violó a una persona. Pero como tanto el robo y la violación están penadas con la misma pena que es la privación de la libertad, ahí se considera que es un delito reincidente. Distinto sería... Claro. Exactamente. Claro. Distinto sería, por ejemplo, de que una persona haya cometido un delito, cumplió esa pena y cometa otro delito que tiene como un castigo, digamos, el tema de la multa, de la inhabilitación y no necesariamente la pena privativa de la libertad. Ahí no se consideraría que es reincidente esa persona. Te quiero hacer una pregunta. Así como vos sos abogada, así como los médicos hacen residencia en los hospitales, cuando vos estudiás Derecho, ¿tenés que ir a la cárcel y, qué sé yo, y trabajar ahí en los penales? No. Así te dedicas a lo penal, ¿no? No necesariamente. Eso depende... Claro, bien apuntado. Exactamente, porque imagínate que en... De casa, derecho de portación. Exactamente, ¿no? Dentro de un... Sí, si te dedicas al derecho dentro de un penal tenemos personas que cárcel, justamente... Exacto, si te dedicas... No necesariamente podés realizar visitas dentro de la cárcel, porque imagínate que dentro de las cárceles son unidades penitenciarias donde hay personas que de alguna manera están siendo castigadas por haber cumplido. Exactamente. Es distinto a lo que hacen los médicos que van a un lugar, a un hospital o una clínica privada y hacen la residencia ahí, donde hay personas que están tratando de rehabilitarse respecto a su salud, salvar su vida. Esto, claro, no sería como un lugar habilitado para poder hacer como algún tipo de pasantías o algún tipo de práctica dentro. Exacto. Bueno, y lo importante, ¿cuál es desde el punto de vista jurídico y legal, cuál es la importancia de cuando una persona es declarada reincidente? Bueno, ahí hay dos puntos. Hay una parte de la teoría que dice que la reincidencia se podría contar como un agravante
a la pena, es decir, sabemos que dentro de una misma pena tenemos agravantes y atenuantes. Si una persona vuelve a cometer otro delito, se podría contar como si fuese un agravante para ese nuevo delito que volvió a cometer, es decir, pasando a palabras simples, se le aumentaría más la pena que le correspondería cumplir por ser reincidente. Y hay otra parte de la doctrina que me parece muy interesante también, que dice que se tendría en cuenta que sería como un atenuante de la pena. ¿Por qué? Porque estaría demostrando que esa persona cometió un delito, cumplió una pena dentro de un penal y sin embargo no sirvió para reinsertarse en la sociedad, porque inmediatamente salió y volvió a cometer otro delito. Y esto es lo importante de que nos lleva a pensar, ¿no?, cómo funciona el sistema carcelario, si realmente está diseñado para que esas personas se puedan reinsertar en la sociedad o no, porque muchas veces termina ocurriendo todo lo contrario, salen del penal y vuelven a cometer quizá delitos más graves de los que cometieron por los que entraron la primera vez. Y otro de los puntos importantes que tiene cuando uno es declarado reincidente es que perdés la posibilidad de tener la libertad condicional en el siguiente delito que hayas cometido. Es decir, cuando una persona está cumpliendo la ejecución de una pena, llega una etapa en la cual puede pedir una libertad condicional. Si vos sos declarado reincidente, no podrías pedir. Que esto también es de alguna manera como hay una doctrina, una parte de la doctrina que lo considera hasta inconstitucional, porque dentro del Código Penal establece lo que es la multirreincidencia. Pero la multirreincidencia fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia porque considera que a alguna persona no se le podría poner una pena indefinida hasta el día de su muerte. Eso sería declarado inconstitucional, como que cada persona tendría que tener un número establecido en penas. Luego, si termina muriendo por cuestiones de salud o por cuestiones de que ya es una persona de edad avanzada dentro del penal, son cosas que pueden pasar. Pero no se le podría poner una pena a una persona que sea indeterminada o indefinida. Eso fue declarado inconstitucional incluso por la Corte Suprema. Y también hay algunos que dicen que se estaría de alguna manera, cuando se habla de la reincidencia, violando principios internacionales, como por ejemplo el derecho penal de acto, que dentro de nuestro Código Penal tenemos el derecho penal de acto, a diferencia de lo que es el derecho penal de autor. Si uno está de alguna manera juzgando a una persona por un delito que cometió anteriormente, se estaría hablando de las cualidades o las particularidades de esa persona que no encuadra dentro de la característica de nuestro derecho penal de acto. Exactamente. Bueno. Así que bueno, es como que queríamos compartir un poquito con muy bueno con porque entraste en la letra más grande, la letra que uno, no porque no conoce el tema, pero con la fundamentación teórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una vez más. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Avanzamos en otras opiniones. Por ejemplo, la de la diputada Mónica Macha, sobre lo pendiente de un año que no está tan lejos. A ver. Bueno, en principio creo que hay muchos temas que quedaron para trabajar para 2023, justamente porque de algún modo la conformación de la Cámara, las dificultades que tuvimos, que se ven, recién nos escuchaba hablando, ¿no?, para lograr el quórum en el recinto, también eso se vive en cada comisión. Entonces, la verdad es que ha sido un año que nos ha costado mucho, si bien fue muy intenso y con mucha actividad legislativa. Esa actividad no se vio plasmada en las comisiones y en el recinto. Entonces, yo creo que hay muchos temas que quedaron por tratarse y que sería importante poder retomarlas. Y por otra parte, pensando específicamente en la última sesión que no pudimos realizar, que tenía que ver con la creación de universidades nacionales y la posibilidad también de contar con la media sanción que faltaba para la moratoria previsional, por traer algunos de los temas. Y después, bueno, en un contexto donde también hay complejidades que se van mostrando, que van siendo cada vez más explícitas. Creo que lo que está pasando con el Poder Judicial o con una parte importante del Poder Judicial es muy grave, y que esto entonces implica también que podamos avanzar con algunas cuestiones vinculadas al espacio legislativo, a lo que significa el trabajo dentro de este poder del Estado como es el poder legislativo. Bueno, me parece que la ley de humedales es una ley que quedó ahí sin posibilidad de avanzar, que es una ley muy necesaria, muy importante. Creo que, bueno, hablaba recién de la moratoria previsional, de la creación de las universidades. Hay otros temas que tal vez están más vinculados a la comisión que me toca presidir, pero que también están ahí, que
por ejemplo, pienso en un proyecto muy importante que tiene que ver con Reconocer es Reparar, que es un proyecto vinculado a las personas travestis que tienen más de 40 años, sobrevivientes de la prostitución y de la violencia institucional. Bueno, por traer alguno, ¿no? La verdad es que son muchas instancias que nos quedaron ahí sin poder avanzar. Ley de obstétricas es otra. Pero también hay cada tema que voy pensando y voy planteando igual tiene un montón de tensiones y de un trabajo que hasta acá todo lo que hicimos no alcanzó en ese sentido, y que en todo caso, a ver si para el año que viene podemos construir las mayorías necesarias para que esos proyectos se puedan tratar. Bueno, ahí está la diputada Mónica Macha. ¿A quién responde Mónica Macha? ¿Que es Cámpora? Sí, no, en realidad ella es esposa del exintendente de Morón, Martín Sabatella. Claro. Viene de esa extracción. Claro. Por eso no encuentro. No, claro, me cayó toda la ficha de golpe. Está bien. Sí. Está bien, ya está. Aló. Bien, ahora sí, Mónica Macha hablaba un poco de los temas pendientes, ¿no? De 2022, del año que acaba de terminar. Y acá armé un listado bastante amplio, te diría, con algunos de los temas pendientes. Los agrupé por temática, justamente. Dale, fuiste por económica. Claro, arrancamos con los económicos, dos temas que no avanzaron, diría, casi nada, ¿no? En diputados. Uno tiene que ver con el impuesto a la renta inesperada. Recordemos una iniciativa de Martín Guzmán. Parece que quedó tan lejos, ¿no? Con Martín Guzmán, qué sé yo. Como congelado en el tiempo. ¿Viste cuando éramos chicos? ¿Vos jugabas a las estatuas? Uno contaba. Uno estaba en la pared. Sí. Uno contaba. Y atrás. Entonces vos tenías que avanzar. Tenías que llegar a la pared. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y te quedabas duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duro. Bueno, ese es Martín Guzmán. Martín Guzmán, duro. Está en Washington, ¿no? Debe estar en Washington, en algún organismo de esa, ¿no? Él siempre anduvo, él siempre fue ahí. ¿Se acuerdan? Este impuesto que justamente buscaba gravar aquellas ganancias extraordinarias con motivo de la guerra, ¿no? Por una situación fortuita, empresas que se enriquecieron. Un proyecto que ingresó a diputados y que, si no me equivoco, ni siquiera se llegó a tratar en comisiones. Vino a explicarla. Bien, otro de los temas que sí tuvo media sanción del Senado fue el fondo de cancelación con la deuda con el FMI. Se pretendía crear fondo para el fondo. El fondo para el fondo, así se lo llamaba, exactamente. Creado con justamente dólares no declarados y fugados al exterior, una iniciativa del senador Oscar Parrilli, que se debatió en alguna que otra reunión de comisión, pero tampoco llegó al recinto. Y que te agrego, en el blanqueo que quiere proponer Massa, ahí había hasta cierto temor o preocupación por la oposición de que el proyecto que envíe Massa tenga algunas cuestiones que había incluido Parrilli. Claro, porque en algún punto se superponen. Exacto. De todos modos, por lo que trascendió de lo que es el blanqueo, una porción muy ínfima de ese blanqueo pero es igual. Va a ir al FMI, así que veremos qué pasa. A mí qué bien que planteaste temas sociales. Esto, claro, sí, lo agrupé por temáticas para que se dé un poco más llevable, ¿no? Ley de alquileres, uno de los grandes temas, ¿no? Todos los diputados lo mencionan. Hoy se conoció 100%. ¡Ping! Mirá. Bueno, ahí creo, y esto es una opinión, la responsabilidad es de la oposición, que impulsó el debate y finalmente no se puso de acuerdo para un texto común, llevarlo al recinto y votarlo, ¿no? El oficialismo proponía de algún modo mantener lo principal de... nos dicen que Martín se va a meter después en... Sí, hoy estuvo estudiando toda la noche. En tema alquiler. Toda la noche estudió para contar. Podemos agregar algo que no lo tengo tanto en el tema, pero con la ley de alquileres lo que decís, claro, que es responsabilidad de la oposición. El oficialismo puede decir, está bien, fue muy sobre la hora, pero tiene como argumento de que en la última sesión frustrada lo había incluido en el temario. Es cierto, a último momento lo incluyeron y la oposición dijo, no, así no. Claro. No queremos incluirlo así de manera urgente, porque ni siquiera la oposición tenía claro qué se iba a votar, o no estaban los acuerdos para... Y no estaba el cálculo fino de cuántos votos tenía cada uno para ver qué dictamen se iba a imponer, ¿no? Exacto, era un escenario de mucha incertidumbre y finalmente, no se llegó a tratar. Moratoria previsional, todo indica que va a estar incluido en el temario de extraordinarias.
Ahí el oficialismo me animaría a decir que tiene los votos porque el Interbloque Federal acompaña el proyecto, así que sin dudas va a avanzar. Reparto de subsidios al transporte del interior. Este es un tema que a mí me gusta mucho, lo venimos desarrollando y quedó en la nada porque, bueno, no hubo acuerdo para generar una nueva ley que distribuya de manera más equitativa los subsidios. Siempre hablamos de lo que cuesta un boleto en el interior. Ayer pegaron un volantazo, digo, más automotor imposible, pero ayer aumentaron el 100% las tarifas del autotransporte en Buenos Aires. Estaba muy demorado, muy demorado. Claro, exactamente. Bueno, no se termina comparación con relación al resto de las provincias. Al resto de las provincias, exactamente. En el presupuesto se asignan habitualmente partidas, hubo un aumento respecto del proyecto original, pero no se termina de concretar el nuevo sistema de reparto, en ¿no? un momento parecía que iba a haber un acuerdo, ¿no? Porque habían arrancado con coincidencias en la Comisión de Transporte, radicales, peronistas. Es que todos están de acuerdo, lo que pasa es que, bueno, no termina de madurar el debate, ¿no? Sí. Pero me animaría a decir que todos los diputados coinciden al menos en el diagnóstico, ¿no? En que es una situación de inequidad que hay que resolver. Es que las diferencias son abismales. Yo estuve en Tierra del Fuego y es mucha la diferencia en transporte, en lo que son tarifas. ¿Cuánto cuesta un boleto de Tu Patria? Y está a más de 70 pesos. 72. En Mar del Plata vale 100 mangos. 100 bueno, pesos. Ahí tenés. Y es acá nomás. Pero acá nomás, y además para hacer tramos cortos. Claro. ¿Qué sé yo? Quiero ir estoy en el centro y me quiero ir a Punta Mogote, o a la mitad del camino. 100 mangos. Bueno, ahí, a ver, el 80% aproximadamente de los subsidios van al AMBA y solamente el 20% al resto del país. Bueno, es una discusión de larga data que... Y no solo en transporte, sino en los servicios públicos, por lo cual... Me imagino que es un montón eso. También. Un montón. De eso sí te puedo dar datos certeros de cuánto cuesta pagar la luz en un hogar fueguino. ¿Cuánto? 9 lucas. 7, 9, entre 7 y 9 lucas. Para que me voy a acomodar. Y el gas, te voy a decir el gas. 3.000 pesos. Decime, gas, somos en Tierra del Fuego productores de gas. 3.000 pesos. Se llama La Chancha, que es esa garrafa gigante que tienen o se usa cuando no hay red de gas. ¿Cuánto vale? La garrafa social. No, la garrafa. Sí, la garrafa. No, eso no lo tengo hoy. De cualquier manera, le voy a hacer una pregunta. ¿Todos los alimentos cuestan más en su patria? No, están igual que acá. Pero es que y deberían costar menos porque nosotros tenemos una ley que no pagamos IVA. Pero con el tema de la logística, etcétera, el traslado, el transporte, el camión que va, estamos pagando lo mismo. Me ha desalentado. Me ha desalentado. Por eso, no solamente en transporte son las inequidades, sino también en los servicios. Y provincias productoras de gas. Por ejemplo. O Neuquén mismo. Por ejemplo. Bien, otro de los temas pendientes, y cerramos en los temas sociales, también quedó en el olvido ampliación de las licencias parentales. ¿Se acuerdan este proyecto que se anunció con bombos y platillos, podríamos decir, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Cerruti, ¿no? Era una de las promotoras. Compartir el tiempo. En realidad no compartir, sino ampliar la cantidad de días. Sobre todo para los hombres. Ellos y ellas, pero sobre todo para ellos. Claro, que actualmente son 3 días, ¿no? Los que tienen los padres, aumentar. No aprendiste de manera gradual, no de un día para el otro. No te digo que te quiera el pibe, pero ni siquiera aprender a cambiar el pañal. Es un proyecto que... sí, mi mujer, pero es como si fuera mío. Pero, ¿de chiquitito lo vio? No, más grande. Bueno. Puede haber novedades, después le cuento si hay alguna novedad más adelante. Bueno, que sea todo para bien. A mí me gusta que sea todo para bien. Bueno, bien, nos metemos en temas más ríspidos, como son los temas judiciales. Bueno, acá yo puse 3, pero en realidad son más, ¿no? Pero hablamos del año 2022. Sí. Reformas del Consejo de la Magistratura, no avanzó. Qué nudo Ministerio Público Fiscal tampoco avanzó. Y ampliación de la Corte, menos que menos. Son temas que donde... yo nunca supe, o no me lo explicaron bien. Bueno. Esto se viene pendiente de aquí bastante, ¿no? Todos tienen sanción en Senado. ¿No? Los 3 proyectos tienen sanción en el Senado, pero no avanzaron en diputados. Sí, los tres. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal?
Y es el organismo... ¿Tenés idea? Yo no tengo idea. Básicamente, en este caso, es por la disputa por el procurador, ¿no? Exacto. Es el organismo que controla, fiscaliza la labor de los fiscales. Es el fiscal de los fiscales. El procurador es ese. El fiscal de los fiscales. Esta reforma lo que contenía era que se pudiera designar... Fiscal de fiscales. No por mayoría especial de 2/3, sino que se pueda... ¿Y no se pusieron de acuerdo? Designar, no. Es uno de los proyectos que rechazó la oposición. Sí, Juntos por el Cambio, cualquier tema que tenga que ver con una reforma judicial... Acá lo que pasó fue que... En su momento, apenas asume Alberto Fernández, tenía el nombre del Procurador General de la Nación, que hoy hay uno interino que es Casal, que queda como interino después de que renuncia a Gils Carbó. Claro. Bueno, Alberto Fernández y su gobierno tenía un nombre que era Rafecas. Claro, Daniel. Y que lo tenía que sacar por 2/3 también en el Senado. ¿Por qué lo rebotaron? Lo tenían que sacar por 2/3 en el Senado. Sí. No tenían los 2/3 para sacarlo, entonces lo que hace el oficialismo es enviar un proyecto de ley o presentar un proyecto de ley modificando lo que tiene que ver con la ley del Ministerio Público Fiscal, y entonces ahí dice que hay modificaciones y entonces... cambia la forma de elegir al Procurador General de la Nación con números distintos, que son simple, digamos, una mayoría simple, no una especial, como estaba buscando, como dice hoy, digamos, la ley. Y ese es el debate que quedó trunco. Además de que, bueno, la modificación tiene otras cuestiones. No lo querían a Rafecas. Quedó trunco y tampoco fue muy defendido por el propio oficialismo. Lo ofrecieron, pero no lo mucha interna con Rafecas. Claro, en realidad, como explicaba Vero, el oficialismo, como no tenía los votos para Rafecas, fue un paso más y buscó reformar la ley del Ministerio Público. Bueno, muy bien desarrollados los temas judiciales. Continuamos entonces con los temas pendientes. Quedaban temas medioambientales, si no me equivoco. Productivos antes, porque hay temas productivos pendientes como Compra Argentino. ¿Recuerdan este proyecto de, en su momento, Matías Culfas lo promovía? Licitación. Compremos también cosas de Argentina. Para promover la industria nacional, ¿no? Bueno, la oposición... Cambian las alícuotas. Exactamente. ¿Qué se hizo de la vida de Culfas? Vuelve a la actividad privada. Otro que no sabemos. Habrá vuelto a la actividad privada. Porque era en un momento, la agenda Culfas eran varios proyectos. Que tenía una batería. Porque hoy asumió un hombre de la actividad privada. Antonio Aracre. Que es un señor que viene del agromundo. Exacto. Pero va como asesor. Va como jefe de asesores, igual creo que a partir de febrero. Pero sí, había una agenda Culfas, también estaba, por ejemplo, la ley automotriz, que sabe quién es quién. Así recordamos, así como el 90 puedo recordar el 2020. No, totalmente. Y otro proyecto, Horacio, de la agenda Culfas era este de la ley agroindustrial, que la verdad que todos parecían estar de acuerdo, pero ni siquiera hubo dictamen finalmente. En el medio hubo un cambio de ministro, además. Se fue Julián Domínguez, asumió Juan José Bailo en Agricultura. En realidad, hubo un cambio de ministro, asume Massa, que absorbe la cartera de Agricultura, la productiva. Exactamente. Y queda Bailo como secretario. Claro. Representante de las entidades rurales que defendían el proyecto. No había... había uniformidad. Y en el medio de la discusión, el dólar soja. Claro. Pero eso no aparece con Massa, el dólar Massa. Claro, fue todo en ese momento, cambio de ministros y demás. Y es cierto que, como decía Martín, bueno, había... A ver, dentro de las entidades sí la sociedad rural estaba bastante en contra, pero las otras entidades de la mesa de enlace estaban en contra, más que nada planteaban el tema de retenciones, que no incluía este proyecto. Era otra cuestión, ¿no? Exactamente. Bien, ¿qué más tenemos? Temas, si no me equivoco, bueno, bien, medioambientales. 2 temitas medioambientales que quedaron en el tintero. Uno es la ley de envases, que tuvo dictamen, ¿no? La ley de envases. Lo que hemos hablado de la ley de envases. Y del neumático. Y los neumáticos fuera de los neumáticos. Que también tuvo lo que hemos hablado. Hemos desarrollado lo que yo he aprendido de los neumáticos en desuso. Que no son los de los juguetes, ni los de las sillas de ruedas. Lo hemos aprendido, ¿no? Lo hemos aprendido. Y hay otro ítem que es otros temas, lo puse así porque... Ítem. Sí, otros temas. Comités mixtos de seguridad e higiene, ¿se acuerdan ese proyecto que impulsaba Moroni? Inolvidable, para no olvidarlo.
claro, era este ámbito de discusión paritaria, ¿no?, entre trabajadores y empresarios sobre temas de seguridad e higiene. Y por último, recuerdo acá un gran debate con Guido sobre el tema de la pesca. No sé si estuvimos inolvidable Draslaki hablando. Guido todo un experto en pesca. Entre otras cosas. Sí. Bueno, así cerramos entonces. Por supuesto quedaron más temas pendientes, pero seleccioné algunos de los más importantes. Pero vamos a escuchar a don Gerardo Cipollini. Sobre el Chaco. Esperemos a ver la agenda. Yo creo que hay una agenda insoslayable, que es el tratamiento de la ley de alquileres. Ahora viene, o si no vino ya, un aumento más que significativo sobre las cuotas de alquileres. Una ley que se votó por unanimidad pensando que dábamos una herramienta formidable al mercado, y al final resulta que perjudicamos tanto a los inquilinos como a los propietarios, ¿no? Después el tema de los créditos UBA, que hay situaciones puntuales que merecen una atención por parte de la ley, ¿no? Y después los círculos de ahorro de automotores, que también, si bien el que entra sabe que el valor de la cuota está en relación con el valor actual del modelo, pero vía la inflación esos valores se han desbocado, y en consecuencia hay mucha gente que ve que lo que en algún momento representaba un porcentaje menor de sus ingresos, ahora se lleva una parte más que sustantiva de los mismos. Y entonces creo que de alguna manera también hay que mirar un poco este tema. Entre otros temas, ¿no? Nosotros hace rato que venimos bregando por la ley de extinción de dominio, por ficha limpia, por la ley de la declaración de la emergencia educativa. No han tenido buena recepción estos pedidos, y en consecuencia por ahí uno ve que la agenda medio que se tranca, ¿no?, cuando hay negación para tratar estos temas, que en realidad creo que conmueve a todo el espectro político, ¿no?, porque supongo yo que así como a mí me llenan mi correo de reclamos la gente, ocurrirá con los diputados del oficialismo también. Así que creo que tenemos que darle una señal a la sociedad de que nos ocupamos y nos preocupamos por los temas que la afligen, ¿no? Porque estamos aquí precisamente, a diferencia de los senadores, representando al pueblo, ¿no? Así que bueno, esperemos a ver que llegue la convocatoria para ver de qué se trata. Bueno, ahí está don Cipollini con su compromiso chaqueño. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos por uno de los temas que mencionaba Caro, la ley de alquileres. ¿Vos alquilaste? Vos sos muy joven, pero ¿alquilaste alguna vez? ¿O tus viejos alquilaron alguna vez? Alquilé. ¿Y cómo te fue? ¿En qué momento de la Argentina? ¿Con inflación o sin inflación? En 2001. No, ¿dónde? Puse el dedo ventilador. No, pero vos sabés que lo recuerdo ¿Y bien, cómo no lo vas a recordar? A comparación de cómo es ahora, yo en ese momento había decidido irme a vivir solo. Sí. ¿Edad? Vivía en Quilmes y 2001 tenía 24. Sí, es una buena edad. Y bueno, me acuerdo ¿Ya trabajabas? 320 pesos de alquiler pagaba. ¿Y ganabas algo parecido? No ganaba más, no era un problema. ¿No era un problema el ingreso y el alquiler? Claro. Mirá vos. En ese momento los ingresos eran en dólares, ¿no? Bueno, era sí, el 1 a 1 y todas esas cosas. Antes de que explotara todo eso. Y de pronto explotó todo. Claro. ¿Y estuviste el lío? ¿Tuviste que entregar la casa? ¿Volviste a la casa de los viejos? No. Pude. La remaste. Pude remarla, sí. Pero fue una gran decisión. Sí. Además, independizarse es una gran decisión. Además, la crisis cortar el cordón umbilical es una gran decisión. La crisis ahí fue para todos. Me acuerdo que me puse de acuerdo con la persona que... ¿sí? Claro, porque si no tenía que cerrar el departamento y chao. Claro. ¿Y qué te viniste de Quilmes acá? Sí, a Capital. Yo en ese momento trabajaba y estudiaba en Capital. Me la pasaba viajando. Claro. Quilmes está cerca dentro de todo, pero tenés... Cerca y lejos. La cantidad en mi generación de compañeros y compañeras que estudiaban en el Sol de Quilmes, que en la radio de Quilmes, pero pilas. Y hoy lamentablemente algunos está, el Gordo Cardoso, por ejemplo, Oscar Raúl Cardoso, enorme. Y así un montón. Ha sido una ciudad que ha generado muchos periodistas, y ellos y ellas. Ahora está la Universidad Nacional de Quilmes, claro, en ese momento recién arrancaba. Está bueno. En los 90, creo que en los 90. ¿Y qué te quedó en Quilmes? Tengo mis viejos. Que viven en Quilmes, mi hermana, muy buena parte de la familia, amigos, todos. Sí. Es el lugar que cada uno elige después para reconocerse. Fui al cole ahí.
Sí, sí, primaria, secundaria. Bueno, ¿y qué hacemos con esta ley de alquileres? Bueno, este es uno, como decía Caro, uno de los temas pendientes que se demoró más de la cuenta porque en un momento había arrancado. Acá tenemos el debate, llevó varias reuniones de comisión desde que la oposición pidió una sesión especial en abril. Esto arrancó en abril. Iban a ir directamente a la sesión, hubo un acuerdo para que se discutiera durante un mes en comisión y bueno, ya pasaron más de 6 meses y nunca llegó al recinto. Sí hubo dictámenes, pero quedaron un poco con la paridad que hay en la Cámara, eso se reflejó en la comisión con los dictámenes, quedaron prácticamente empatados y después no estaba claro, en el caso de ir al recinto, cuál de los dictámenes se iba a imponer. Y estaba tan parejo que, bueno, nunca terminó llegando al recinto el tema. Los dictámenes se firmaron a fines de junio, pasaron ya más de 6 meses, en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto. 40 firmas tuvo el dictamen del oficialismo, 39 firmas el de la oposición, por la minoría. Así todo se calculaba que en el recinto podía tener más votos el dictamen de minoría. Estaba cruzado el escenario, digamos, el escenario político sobre la ley de alquileres. A veces pienso, y te estaba escuchando palabra por palabra, y me estaba trasladando a aquel momento. Yo no lo seguí hora por hora porque no estoy todo el tiempo acá, pero sí comprendo cómo se va enhebrando para llegar a ese momento. Y después se tira todo por los aires. Lo digo como ciudadano, 40 de acá, 39 de acá, hay un montón de proyectos, se pelea, se discute, opositores, que los propietarios, que los inquilinos, hemos sido testigos y nosotros vemos, contamos. Y ahora como ciudadano común de a pie, vos no podés tirar todo por la ventana, no lo podés tirar, me parece injusto, para uno y para el otro. Porque el que la tiene que cerrar el departamento y el otro tiene que esperar en la calle con los hijos. Un montón de expectativas, ¿no? Claro. Las inmobiliarias especulan, los inquilinos especulan y bueno, nadie sabe bien qué es lo que puede pasar. Claro, no tenés un horizonte más claro. De previsibilidad, ¿no? Esa es la palabra. No tenés previsibilidad, entonces ¿qué hago? El que la tiene dice, ¿qué me va a cobrar este tipo? Y ahora que me vence el contrato, ¿a dónde vamos, vieja? Y ves a los pibes, ¿dónde voy? Es un tema, gran tema. Sí, sí. Los dictámenes son diferentes, hay algunas coincidencias, eso lo vamos a ver. En la próxima placa vamos a ver que el dictamen del oficialismo mantiene los contratos de 3 años. Claro. Ese era un pedido de los inquilinos. Y la fórmula mixta para actualizar los valores, ¿no? ¿Y la oposición qué quiere? ¿Los 6 meses? 6 meses y hasta 3. No se puede. Quedó en el dictamen. Hoy en un país de inflación, vos no podés cada 3 meses. No hay bolsillo que te lo aguantes. No, fue una de las grandes críticas, ¿no? Porque, claro, el dictamen del oficialismo mantiene los 3 años y la fórmula, ¿no? También en cuanto a la fórmula hay una diferencia. La fórmula actual y la que pretende mantener el oficialismo es según la evolución de los salarios y la inflación, no es un índice mixto. La oposición, lo vamos a ver después, propone que eso se negocie entre el inquilino y el propietario. Cada vez como que deja... ¿Y esto qué es? Esto es interesante, el registro. Sí, eso es una de las cuestiones que propone el dictamen del oficialismo. Crear un registro de inmuebles locados, los que se registren podrán acceder a deducciones de ingresos brutos y exenciones al impuesto sobre los bienes personales. una por otra. Claro, para que sea también un contrato registrado, no que haya mayor control y en base a eso que puedan obtener beneficios. Por ahí está el lado de las coincidencias, ¿no? Los dos proponen algunos incentivos fiscales a los propietarios para que aumente la oferta de departamentos, de casas en alquiler. Por último, en la próxima placa vamos a ver que el dictamen del oficialismo propone un sistema de incentivos para la construcción de viviendas. Esto es más a largo plazo, pero bueno, para a futuro ir resolviendo el problema. Incentivar la construcción de viviendas para alquiler. Y después tenemos el dictamen de la oposición, vuelve a fijar los contratos en 2 años con actualización a negociar entre las partes. Sugiere algunos índices como el IPC, índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, índice de salarios, pero queda a criterio de las partes. El concepto es que no intervenga tanto el Estado, sino una negociación más libre. Y después promueve, por último, beneficios impositivos también y exhibición de bienes personales. Lo que les dejo como una reflexión que se puede hacer, hay una coincidencia en cuanto a esos
incentivos fiscales. ¿Por qué no avanzaron aunque sea con eso? Claro. Para que haya más oferta, ¿no? Es un buen punto, exactamente. Un punto para arrancar. Claro, aunque sea un punto de partida. A ver, ¿en qué coincidimos? ¿En esto? Arranquemos en esto. Pero arranquemos. Bueno, colorín colorado. Muy bueno, don Martín. La verdad que con el resumen de Caro... ¿Qué sé yo? Es una buena pregunta. Por nuestros televidentes, en diferentes chats y qué sé yo, están preguntando si la ley de alquiler puede llegar a extraordinarias. Bueno, yo lo escuché a Valdés, que es un hombre de reunión oficial. Él quiere... ¿Qué dijo? No, él dijo, habló de universidades y habló de moratoria. De la moratoria. ¿Viste que no mencionó alquileres? No, no lo mencionó. Incluso creo que universidades... Y es un oficialista. Está bastante complicado también para extraordinarias. Además, después de la tensión política que se vivió a fin de año, creo que serán 2 o 3 los proyectos, ¿no?, de extraordinarias. No creo que se abra demasiado el abanico de temas porque sería también abrir un frente de batalla nuevo con la oposición, ¿no? Claro, y ahora vamos a ver cuánto dura todo este lío. Bueno, vamos a ver mañana. Mañana es un día clave, ¿no? Todo indica que, bueno, va a empezar ya el debate a tomar un poco más de color. Hay muchos diputados de vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, podemos escuchar a Moró sobre extraordinarias. A ver, don Leopoldo, ¿qué dicen? Son temas urgentes, como lo es la moratoria previsional, como es la creación de las universidades. También ustedes saben que la oposición bloqueó, a pesar de que habían pedido ellos la creación de 2 universidades, lo que es paradójico, ¿verdad? Bloqueó también la sanción de esas universidades. Si usted no hace estas cosas a principio de año, ya las previsiones presupuestarias no están, después se dificulta, se atrasa. Pero bueno, nosotros teníamos un acuerdo en la última sesión que usted dice que fracasó. Teníamos un acuerdo con un sector del radicalismo que había pedido particularmente la creación de 2 de esas 8 universidades, pero fue más fuerte la presión de Clarín. Ellos mismos, 15 minutos antes de iniciar la sesión, nos vinieron a decir que no podían bajar al recinto a dar quórum porque habían sido apretados por Clarín. Qué bravo todas esas denuncias, ¿no? Sí, esa denuncia la hizo el propio Germán Martínez en el recinto, que cuando yo se lo pregunté me dijo no fue una denuncia, pero bueno, de algún modo fue una forma de dejar al descubierto que vos le Evolución había roto un acuerdo por el cual se había comprometido aparentemente a dar quórum y luego no lo hizo, ¿no? Hablamos de universidades. Y Zapata, ¿usted qué cree? Que ayer hablamos con usted. Recuérdemelo. Relativo a lo que le llaman gente de al pie o ciudadano común, el problema que aflige a la ciudadanía, hay 2 cuestiones fundamentales: créditos UVA y también ley de alquileres. En lo que respecta a la Argentina productiva, establecer esta ley que se propone de rebaja parcial y constante los derechos de aportación, o sea, sustitución de los mecanismos de financiación del gasto público, que vaya aparejado con este control del déficit fiscal pactado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí esas 3 leyes son fundamentales. Tenemos por atrás la ley de semillas, tenemos también una cuestión muy importante por el lado de comunicaciones que tenga que ver para ampliar el espectro y tratar de que aquellas empresas particulares que se han establecido, que hicieron inversiones, no tengan una competencia desleal con algún servicio gratuito que esté dando al Estado, contemplando siempre un plazo razonable de amortización de la inversión y después liberar a que todo el mundo compita, y porque en la competencia se van a esmerar las partes en dar servicios y mejorar los precios, y eso vamos a financiar. Pero aquel que tuvo una concesión no puede tener una competencia a través de algún organismo o empresa del Estado que brinde los servicios gratuitos, porque fundir a la actividad privada, y siempre y cuando aliviemos el gasto público, fabricamos, sobre todo en los pueblos que están medio lejanos de las grandes ciudades, de este tipo de servicios, me parece que sería razonable. Y como le digo, todo lo que apunte a establecer reglas claras y perdurables en el tiempo en materia de producción siempre van a ser interesantes. La autonomía del Banco Central es algo que tiene trascendencia mucho más que en el corto y el mediano plazo. Podría ser un buen tema a instalar y resolver para que el futuro de la República Argentina vaya recuperando credibilidad en todos los mercados, y que tengamos esta cuestión de que el Banco Central, cuya acción principal es mantener el valor de la moneda, quede fuera de la necesidad que puede despertar en un gobierno
el financiamiento de un gasto público, muchas veces con destino electoralista, o sea, tratar de cooptar voluntades a través del aumento del gasto público, que en definitiva perjudica a nuestro bolsillo. Bueno, colorín colorado, estamos cerrando la primera edición con una Argentina que necesita ponerse de acuerdo en lo urgente y en lo importante. Después pone el orden que vos quieras. Gracias por acompañarnos. Pensamos juntos en voz alta y estamos aquí en Diputado TV. Chao.